Reciban un cordial y caluroso saludo, queridos estudiantes. Hoy vamos a aprender acerca de dos temas, la Revolución Mexicana y acerca de la Gran Depresión. Hablar de la Revolución Mexicana es hablar específicamente de un suceso que se dio en México en las últimas décadas del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando México estaba gobernado por Porfirio Díaz, quien manejaba un régimen liberal pero dictatorial, es decir, se convirtió en un dictador, ¿sí? ¿Por qué se va marcando mucho este régimen, este sistema? Específicamente vemos que habían dos clases. La clase adinerada, que era aquella que contaba con un poder político, aquella que tenía el apoyo de capital extranjero, que se explotaba mucho el tema agrícola, minero y el desarrollo industrial. Y por otro lado tenemos a los campesinos y a los obreros, quienes vivían en condiciones de pobreza total, y no había un crecimiento económico para ellos. Entonces, al ver esta sociedad totalmente estratificada, con una diferencia bastante notoria, obviamente hay inconformidad. Ahí es cuando vemos que se va marcando ya una sociedad no muy de acuerdo con las políticas gubernamentales y existen algunas razones que detonan y dan inicio a la revolución. En primer lugar, el fraude electoral porque Porfirio Díaz ganó las elecciones de 1910, pero de forma fraudulenta, por sexta vez consecutiva. Imagínense usted tener un presidente ya por sexta ocasión. ¿Por qué? Porque prácticamente se convirtió en un dictador y lo que quiere es mantenerse en el poder. Entonces, esto provocó que haya un levantamiento armado. ¿Por qué? Porque los campesinos, los obreros se levantaron en armas, liderados por Pancho Villa y Emiliano Zapata, provocando sin lugar a dudas la caída de Porfirio Díaz. ¿Por qué? Porque en el año de 1911 Porfirio Díaz se vio obligado a entregar el poder a Madero, quien fue un político que más adelante veremos que no implementó la reforma agraria que había ofrecido. Luego, dentro de otro tema, podemos hablar acerca de la Gran Depresión. ¿Qué es esto de la Gran Depresión? La Gran Depresión es también conocida como la crisis de 1929, que fue una crisis financiera mundial que se prolongó durante la década de 1930 en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, se da una Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Se produjeron bienes a un ritmo elevado, superaron esta demanda y luego vemos que se viene una crisis financiera en el año 1929. Entonces, pero fue una crisis mundial. A esto le llamamos la Gran Depresión. Luego vemos cómo la bolsa se convirtió en un medio para obtener beneficios rápidos mediante la compra y venta de acciones, llegando hasta el momento en el año de 1929, el 24 de octubre, cuando la venta masiva de estas acciones provocó un crack bursátil que arruinó totalmente a muchos inversores. ¿Sí? Las características específicamente de esta crisis, vemos que se dio una crisis financiera, crisis industrial y comercial y una crisis agrícola. La crisis financiera se da en el momento en que se da la retirada del dinero de los clientes y la no devolución de préstamos. Esto provocó la quiebra total del sistema bancario. Luego vemos cómo se da una crisis industrial y comercial, porque se produjo una contradicción de la actividad productiva y la actividad comercial por la falta de financiación. No había financiamiento y empezaron a descender los precios. Por último, se da una crisis agrícola porque la caída de precios hundió el sector agrícola, que ya arrastraba una crisis de sobreproducción desde el año de 1925. Vemos que se dan algunas consecuencias de esta crisis. En el aspecto social hay una disminución notable de salarios y empieza a aumentar el desempleo, prácticamente llevando a la pobreza y al hambre. Dentro de las consecuencias económicas vemos cómo el liberalismo fracasó económicamente y se da el inicio de la intervención del Estado en la economía. Y en el ámbito político vemos cómo existe un debilitamiento de los sistemas democráticos europeos y el ascenso de ideologías extremas.
Ese es el tema de hoy, queridos estudiantes. Espero que este tema les permita obtener mayores aprendizajes y nos vemos en una próxima oportunidad.